RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Caballeros del Cusco Imperial, bienvenidos a la presente emisión de su programa La Juventud tiene la palabra, correspondiente al día de hoy, viernes 29 de mayo del 2015. Qué rápido que avanzó el quinto mes del año, estamos entrando a la primera, o estamos culminando la primera mitad del 2015, casi 150 y tantos días a cargo del gobierno regional, de los gobiernos distritales y provinciales, y lo que el pueblo del Cusco pide, exige y reclama son resultados. Nosotros no solamente podemos callarnos ante las circunstancias actuales, sino tenemos que exigir de parte de las autoridades que pintorescamente el año pasado nos prometieron de todo, nos dijeron pavimentación de vías, solución de conflictos, un cambio radical en la ciudad del Cusco, en los distritos y en la gran provincia y la región del Cusco, pero hasta el momento, transcurridos 150 días, los problemas en el Cusco continúan, los problemas no se solucionan, y esto el Cusco lo tiene que saber. Empezando con las principales noticias, el día de hoy tocaremos un tema bastante importante que tiene que ver con el parque automotor del Cusco, un parque automotor que hasta hace unos años era bastante pequeño. El Cusco no tenía los problemas de tránsito y de transitabilidad vehicular que el día de hoy tenemos que experimentar, y que no solamente en las horas puntas, comprendidas por ejemplo de 6 a 8 de la mañana o de 12 a 1 de la tarde o a partir de las 6 de la tarde se daban en el Cusco. Ahora, las 24 horas del día, el Cusco sufre el caos vehicular a consecuencia de obras que hasta el momento no se culminan, obras que deberían haber sido pavimentadas contando con un presupuesto y todavía no se ejecutan, calles que están totalmente destrozadas, por ello es que se da la intransitabilidad vehicular, y por otra parte, unidades vehiculares que transitan en el Cusco sin contar con tarjeta de propiedad, sin tener el pago del seguro obligatorio de accidente de tránsito o SOAT, sin tener las revisiones técnicas en el caso de las unidades que tienen la antigüedad prevista por la norma, y el colmo, choferes o conductores de vehículos que no cuentan con la licencia de conducir, otro tema que el día de hoy tenemos que tratar. Partiendo por el tema del parque automotor, invitaríamos a las autoridades pertinentes a que se ocupen de analizar un poco más cómo solucionar el tema de tantas unidades vehiculares en el Cusco que destruyen, inundan las calles de autos, camionetas y demás unidades motorizadas, y que no permiten que uno transite libremente por las calles del Cusco, sin hablar de la unidad de tránsito de la Policía Nacional del Perú, que no se ocupa de aquellos sinvergüenzas y caraduras que se pueden estacionar abiertamente donde les da la gana, se estacionan donde quieren y la policía, amén, no dice absolutamente nada. Hay un problema en el Cusco desde la altura del control de San Jerónimo hasta la puerta, y no es broma, estimados televidentes de RTV Canal 45 y 91 de Movistar en el cable, hasta la puerta de la Universidad Andina del Cusco, más de 9 cuadras de la margen derecha de esta principal vía, y la única vía de acceso de la zona sur hacia el Cusco, que está siendo ocupada por tráiler, volquetes, carros, camionetas, y la policía de tránsito, ¿qué hace? Al margen de incomodar en el casco monumental a las personas que hacemos paradas momentáneas, o al margen de buscarle la sinrazón a aquel chofer o a aquel conductor que no cuente con los vehículos que se supone, según los policías, tienen que tener. La policía tiene que comportarse de una manera justa y correcta, no se trata simplemente de, por el hecho, presumo, de que les falta algún tipo de recurso económico en vista o en mérito
al grupo de policías que tuvieron una vida muy desordenada y que tienen más de un proceso de alimentos, pretendan exaccionar al pueblo del Cusco a través de las famosas coimas. Coimas que no tienen otro nombre más que corrupción. Corrupción que campea en la ciudad imperial del Cusco y que las autoridades no dicen nada. Obviamente los municipios jamás van a tocar este tema porque el dinero que se paga por concepto de papeleta que imparte la policía se hace a favor de la municipalidad y obviamente la municipalidad es la que se beneficia con el abuso por parte de los efectivos de la Policía de Tránsito, que en muchos casos hay que felicitarlos y los saludo por ese gesto tan importante y por esa forma de ser y carisma propio de aquellos policías de antaño, de los cuales quedan muy pocos, yo diría ni siquiera la 10ª parte de la actual cantidad de efectivos policiales, y la otra parte, corruptos, sinvergüenzas y cochinos, policías que tienen que estar de servicio y que andan con la camisa totalmente sucia. Yo sé que son aspectos que muchos dirán que son domésticos, pero la autoridad debe infundir respeto, no solamente porque ando con galones y me hago llamar o soy policía, voy a andar pues con la corbata desalineada, con el terno sucio, con la ropa sucia. El policía de antes, para aquellos televidentes que recordarán a la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones, eran señores del orden, al menos, y sin ánimo de ofender a las dos otras instituciones antes mencionadas. La Guardia Civil recaudaba o recolectaba a efectivos que realmente daban honor a esta institución. Realmente los dignos guardias civiles de antes marcaban la diferencia. Ahora cualquiera ostenta el título que ni es título, la característica o circunstancia de ser policía, sin ánimo de ofender nuevamente a esta institución llamada a guardar el orden interno, pero que en muchos casos lo que ven es mejor sus economías internas. Creo que han confundido los términos. ¿Para qué elegimos a la policía? Policías que no cumplen ni siquiera con las reglas de trato social, no saben cómo realizar una intervención policial. Al momento de que un policía hace una intervención policial, lo primero es manifestar un saludo, y el saludo tiene que partir del policía que esté interviniendo al conductor que va a cargo de la unidad motorizada, no viceversa. Así que por favor a los televidentes que tienen unidades vehiculares, a aquellos que tuvieron quizás la desgracia de en algún momento ser intervenidos por estos policías que no cumplen con reglas de cortesía, con limpieza, con higiene, ni higiene física, ni higiene moral. Por favor, saquemos de nuestra mente, del argot popular, el aspecto de llamarlos jefe, policía. El policía es policía, no es jefe. ¿Jefe de quién? ¿O patrón de quién? ¿O papá de quién? El policía merece respeto, pero la policía también tiene la gran obligación de darle respeto a la población. Así que invito a la población del Cusco a que volvamos a recuperar el poder que tiene la ciudadanía. La ciudadanía, la población, tiene todo el derecho del mundo de hacerse respetar y de pedir lo más sagrado, el respeto de nuestra dignidad. Como seres humanos tenemos un derecho primigenio, la dignidad, que no puede ser perdida simplemente porque un policía, y perdónenme nuevamente a aquellos policías que sí merecen que nos quitemos el sombrero ante ellos, que sí merecen el respeto de la población. Hay una gran cantidad de policías que no conocen ni de respeto, ni de higiene, ni verbal, ni de higiene moral, ni de higiene físico. Policías que liban licor en horario de trabajo, policías que están de guardia. La guardia, que yo sepa, es de 12 o de 24 horas, pero parece que se turnan entre 4, entre 5 y les toca a 4 horas por cabeza. Eso no es lo más adecuado, estimados televidentes. Regresando también al tema de las licencias de conducir, qué fácil que algunos sacan la licencia de conducir mientras otros tuvimos que dar un examen de reglas de tránsito, un examen psicotécnico para ver la capacidad visual, para analizar si el oído está en buenas condiciones y para ver si los reflejos funcionan en una persona. Pero otros simplemente sacan el dinero de la billetera y los corruptos, no todos,
de Transportes y Comunicaciones del Cusco, les dan el brevete de inmediato. ¿Qué tal gracia que existe en el Cusco? Estrecha la realidad, muy estrecha para los que vamos por la ley y muy angosta o muy grande para los sinvergüenzas. Le damos paso al primer contacto de la tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya que está tocando el tema de los efectivos policiales, que son los primeros en infringir la ley, porque para ellos no hay ley, sino hay favorcito, ¿no? Entre ellos. Me he tomado la molestia de ver las motos particulares que ellos manejan, y créanme que de 25 motos, ni uno tiene SOAT. Pero a nosotros sí nos fastidian, nos ponen papelete 400 soles, no hay ni siquiera ni criterio para hacer una intervención. Nos hacen, ni siquiera llevan casco. Mira, yo veo a diario en motocicletas oficiales que van con birrete o gorro, manejando, dándose la vuelta, llevando pasajeros sin casco. Entonces, ¿qué injusticia? ¿En qué país vivimos? Yo quisiera que su persona o un periodista haga ese trabajo de investigación y realmente ellos deberían ser los primeros en darnos el ejemplo, teniendo el SOAT y usando el casco, porque son los primeros en pisotear la ley y los reglamentos. Muchísimas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y efectivamente, queridos televidentes, los policías deberían partir con el ejemplo, enseñarnos para reclamarnos. ¿Cómo es posible que existan patrulleros? Y lo digo en voz alta, porque indigna que existan patrulleros que no tienen el SOAT pagado, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, pero si uno cometió la imprudencia de que se le venció el SOAT un día antes, ya tiene la sanción del caso. ¿Cómo es posible que policías, por el hecho de que son policías, pueden manejar sin tener brevete? Todo aquel en el país, según la norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que quiere conducir una unidad motorizada, inclusive las motos, tienen que tener un brevete, una licencia que autorice dicha capacidad de poder maniobrar y manejar. Pero los policías parece que tienen licencia especial. Entre ellos obviamente no se fiscalizan, pero ¿dónde está nuevamente el Ministerio Público? Como siempre lo digo, ¿dónde está aquel ente encargado de cautelar por los intereses públicos y privados? ¿No pueden realizar un operativo a la policía? ¿O es que los del Ministerio Público tienen miedo a los policías? Porque si les hacen algo, los policías no los van a defender. Se trata, queridos televidentes, de que vivimos en un Estado de Derecho. ¿Qué implica el Estado de Derecho? Que tanto las autoridades como la población nos tenemos que someter a las mismas reglas. No puede haber diferencias. Los policías, por ser policías, no pueden simplemente reírse sobre nosotros, reírse en nuestras narices. Nos interviene un policía sin documentos, un policía sin SOAT, unidades de la policía sin revisión técnica. Y ojo, este programa se está grabando de hoy día, viernes 29 de mayo del 2015, y este programa se sube a través de YouTube y lo pueden observar a través de la red como todos los programas televisivos que emitimos. No tenemos o no tengo ningún temor, y esto lo digo porque quien anda con la verdad y dice la verdad no tiene por qué asustarse de nada o de nadie. Policías sin brevete, pero manejan, asignados a la unidad de transporte, transportando, yendo en camionetas de la policía, sin contar, por ejemplo, que muchos de ellos cuando uno solicita el servicio del famoso 105, demoran 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas para llegar al lugar ante una emergencia. ¿Para qué sirve el 105, estimados televidentes? Sirve para una emergencia. No sirve para que el policía le diga, sí, ¿sabe qué? El carro ha ido a tal sitio, o no tenemos las unidades, o no tenemos combustible. Combustible, que en muchos casos solicitan que los que denuncian, por favor, tiene que apoyarnos con combustible o con papelitos. ¿En dónde vivimos? El Estado no puede cobrar, la policía no debe cobrar un centavo, ni por las camionetas, ni por el combustible, ni por el papel, ni por ir 50,000 veces, si uno lo requiere. La colectividad tiene que conocer sus derechos. ¿Dónde estamos?
para que se permita semejante abuso de una institución que tiene que garantizar el bienestar del Cusco? Retomando el tema de la Dirección de Transportes y Comunicaciones, que esperamos que sea objeto de investigación por parte del Ministerio Público, donde se expiden licencias de conducir en tiempo récord. Yo recuerdo cuando solicité mi licencia de conducir, me tomó poco y más, 90 o 100 días, desde el inicio hasta el final del trámite, para que me den mi licencia. Pero algunas malas lenguas nos hacen llegar la información de que en la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Cusco, con 2.000 soles, al día siguiente uno tiene el brevete o la licencia de conducir, 2.000 y un poquito más, le dan la recategorización del caso. Y discúlpenme por dudar, y discúlpenme también por creer en gran parte lo que manifiestan, pero ¿cómo no vamos a confiar o cómo no le vamos a dar cabida a estas presuntas acusaciones si al interior de la Dirección de Transportes y Comunicaciones tenían trabajando al jefe de circulación terrestre, al señor Joan Castillo Ricalde, pese a que el señor está inhabilitado para ejercer función pública? O sea, los delincuentes o las personas con sanción pueden trabajar normalmente. ¿En qué sociedad y en qué circunstancia estamos, estimados televidentes? Estamos en el Cusco, y desde el Cusco, una ciudad llamada Mejores Destinos, quien les habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, pide que la gente empiece a reclamar, porque si no levantamos nuestra voz de protesta, ¿cuándo van a cambiar las cosas? ¿O es que vamos a dejar hacer, dejar pasar? En el Cusco tiene que haber principio de autoridad y nos tenemos que someter al Estado de Derecho, no simplemente de aquellos que por el hecho de vestir un uniforme que muchos manchan, aparte de aquellos que lo llevan manchado por la corrupción, el cinismo y la falta de limpieza física y moral, pretenden causar mayores indignaciones en el Cusco. En el Cusco esperamos que realmente estas cosas se puedan solucionar lo antes posible por el bienestar de nuestros hijos. Yo en la actualidad no soy padre de familia, pero el día en que sea padre, espero que mis hijos crezcan en una ciudad de la cual se puedan llenar de orgullo, de felicidad y de satisfacción, no de una ciudad donde simplemente los que quieren hacen lo que les da la gana. Mientras tanto, la gente humilde se somete a todo el rigor de la ley, a todo el rigor que existe, y la policía, las diferentes instituciones no cumplen a cabalidad con lo que manda la ley. La ley exige y pide que las personas se comporten adecuadamente. Esperamos que estos aspectos se puedan superar, porque de lo contrario, ¿cuándo vamos a acabar de vivir en un infierno donde los policías, nuevamente digo, no todos, la gran mayoría, hace lo que le da la gana? La policía no está simplemente para imponer autoridad. Es más, señores policías que nos están sintonizando, la policía debe ganarse esa autoridad. Es cierto, hay que respetar al policía, pero ¿qué tipo de policías tenemos? ¿Policías competentes o una sarta de corruptos? En muchos casos, no todos, corruptos, jubilados inclusive, algunos que en sus tiempos tuvieron altos cargos y ahora ni siquiera cumplen con su trabajo. Y no estoy hablando del jefe de seguridad municipal del Cusco, el general Guillermo Rosas León, pero a propósito de él, un ex policía, un ex general, ex jefe de la 10ª región policial del Cusco. ¿Qué ha hecho por nuestra tierra? ¿O qué hace por el Cusco? ¿Hay seguridad en Cusco? ¿Realmente tenemos el amparo de la policía, la protección de la policía? ¿Vienen cuando hay un problema? ¿O es que nos miran con su cara de pocos amigos y lo único que quieren causarnos es una mala impresión, y cuando uno pretende solicitar apoyo, cómo estiran la mano los policías? No todos, pero cuánto corrupto. Y existe una institución en la policía que siempre voy a criticar, que se llama inspectoría. Inspectoría debería tener no a inspectores de la misma policía, inspectores externos que puedan analizar cuál es la conducta de la gloriosa Policía Nacional del Perú, que tiene elementos que tienen mucho que felicitar, mucho que podemos ponderar de aquellos policías, pero hay otros que cumplen, pero no a cabalidad, pues. Nosotros, y con esto
Culmino antes de irnos a una breve pausa comercial. Los ciudadanos no somos responsables de la falta de madurez, de cuidado, de inteligencia de aquellos policías que en más del 50%, estadísticamente hablando del Perú, tienen más de 2 o 3 hogares. Su problema, pues señores, es su vida privada. Pero ¿saben por qué hablamos? Porque hay veces, porque tienen 2 o 3 hogares, o 5 o 10 hijos, nos piden dinero. Y nosotros no somos quienes para mantener simplemente la inmadurez, la falta de inteligencia, de cordura, de sensatez y de controlar los instintos de aquellos energúmenos, en 50% o más, de la policía que tienen múltiples hogares, su asunto, pero por causa de ello nos piden dinero. Nos vamos a una pausa y retornamos en breves instantes. Estos son testimonios de personas que luego de ser tratadas sin fármacos en Homionatura, presentan mejoría en su salud. A raíz de ese accidente tuve un tumor cerca de la columna, de la médula espinal, lo cual afectó dañando todo lo que es mi parte de psicomotricidad. Una parálisis cerebral que impedía que se moviera la mitad de mi cuerpo. En 2011 yo llegué a Homionatura, me trataron muy bien. En la sesión decidí un cambio, no desde la primera sesión, fue un cambio así de 360 grados. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, frente al Prona. Teléfono 251480. Este 2015, RTV El Diario tiene para ti el momento de la juventud ha llegado. A las 2 de la tarde, Gilmar Gabancho Valenzuela analiza los temas más importantes, lo más destacado del día. La juventud tiene la palabra, tiene la palabra. Programación de avanzada en RTV, el canal de noticias, siempre con la verdad. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Homionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Homionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 251480. Este 2015, RTV El Diario tiene para ti el momento de la juventud ha llegado. A las 2 de la tarde, Gilmar Gabancho Valenzuela analiza los temas más importantes, lo más destacado del día. La juventud tiene la palabra, tiene la palabra. Programación de avanzada en RTV, el canal de noticias, siempre con la verdad. Estos son testimonios de personas que luego de ser tratadas sin fármacos en Homionatura, presentan mejoría en su salud. Me dolía los brazos, se hinchaba las manos, no podía agarrar agua fría, no podía dormir de noche, el dolor era muy fuerte. Pasamos las terapias, él nos vio, me puso la acupuntura, con eso bastante me bajó la artritis que tenía. Desde que he venido a Homionatura mi vida está cambiando, mi salud, estoy más ligera, más activa, con ganas de hacer mucho las cosas. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, frente al Prona. Teléfono 251480.
Este 2015, RTV El Diario tiene para ti. El momento de la juventud ha llegado. A las 2 de la tarde, Gilmar Gabancho Valenzuela analiza los temas más importantes, lo más destacado del día. La juventud tiene la palabra. Tiene la palabra. Programación de avanzada en RTV, el canal de noticias, siempre con la verdad. Estimados televidentes de RTV, canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, retornamos después de una breve pausa. Obviamente se pueden percatar en esta pausa comercial que se está dando un espacio publicitario a una institución que realmente cambia la vida de las personas, una institución ligada a un campo muy especial de la vida que es la salud. Omionatura, una empresa que a través de un tratamiento innovador conocido en Europa hace más de 40 años, en Latinoamérica hace 12 años en promedio y en el Cusco hace 7 años, gracias a la fina atención del doctor Iván Tupayachi del Ozono, una sustancia química que mejora drásticamente las enfermedades, todo tipo de enfermedades, y que ayuda. Así que a partir de ahora y por un tiempo indeterminado estaremos con la publicidad, la cual agradecemos por parte de Omionatura. Bueno, estimados televidentes, retornando al ámbito que le concierne estrictamente al programa, el ámbito de las informaciones, vamos a continuar hablando sobre la policía. Policía Nacional del Perú. Qué linda frase, qué bonito sería poder hablar bien de la policía, y en parte lo hacemos. Respetamos profundamente a aquellos que conducen adecuadamente a la policía, pero hay un grupo de personas que con pena, haciendo un análisis, tenemos que reconocer que es un grupo mayoritario de la policía que se dedica no a servir al pueblo, sino a servirse del pueblo. Tienen que garantizar el orden interno, pero son los primeros en desordenar a la población, pisotear a la población, y solo dos agrupaciones de la policía que el día de hoy vamos a tocar. Primero, la policía que tiene que ver con el 105, número pintoresco de verdad. Llamamos al 105, ¿y en qué tiempo se constituyen los efectivos ante la emergencia? Debería ser en el término de la distancia, en lo que tome, recepcionar la denuncia y llegar al lugar de los hechos. En muchos casos, los policías llegan después de 4, 5, 6, 7 horas, o ya no llegan, porque el turno se cambió, porque no se les dio la gana, o porque el que llamó era un ciudadano de a pie, era una persona que no contaba con los recursos suficientes. La policía tiene que empezar a romper esos esquemas de que se atiende únicamente a aquellos que son amigos. Todos somos amigos de la policía, y la policía, al margen de dicha amistad, tiene que entender que la colectividad y los ciudadanos tenemos el derecho de ser asistidos las 24 horas del día. ¿Cuál es la razón de ser de este instituto armado? ¿Cuál es la razón de ser de una institución que le saca al Estado cuánto dinero para pagarles sus sueldos, sus jubilaciones, sus pensiones, sus beneficios, su seguro de salud, aunque sea pésimo, pero lo tienen, a diferencia de otros que son parte del pueblo peruano? Se les da tanto apoyo a la policía, y la policía, ¿con qué nos sale? Para contarnos sus historias tristes, son los primeros. Para llamar al apoyo a la policía, están ahí. Pero al momento en que uno requiere de la policía no sirve, disculpando el término, para nada. Y no lo digo por todos, sino por ese grupo de inescrupulosos sujetos que, al ver que su capacidad mental o quizás su desenvolvimiento no daba para más, simplemente se presentaron a las escuelitas de suboficiales, y uno que otro oficial que carece, no digo todos, ojo, queridos televidentes, sino por ese grupo de efectivos que no cumplen con su labor a cabalidad, que solicitan dinero cuando ven una falta. El policía no puede dudar al momento de intervenir a una persona que está cometiendo una infracción. Inmediatamente tiene que reaccionar, inmediatamente tiene que darle la sanción del caso, pero la policía tal parece que no cumple con las cosas propias de su función.
pero sí sirven para decirle, mira, tú has cometido tal multa, te va a salir tanto, así que te descuenten, te costará tanto, pero tú me das 100 soles y el asunto queda ahí. Qué vergüenza que existan policías que se vendan. Perdónenme, estamos en un horario familiar, pero creo que la verdad nos va a hacer libres, la verdad va a permitir que la gente conozca plenamente lo que sucede en el Cusco. La policía se prostituya, no toda, pero gran parte, por unos centavos. Qué lástima que existan policías inescrupulosos, policías que tienen casas de material noble de 2 o de 3 pisos, sin otros ingresos. Y cuando uno les pregunta de dónde viene el dinero, obviamente los policías no tienen cómo demostrar la fuente de dicho patrimonio. Los policías pueden tener préstamos, pero tendrán la capacidad para tener edificios de 5 pisos con 10 o con 15 años de servicio, no llegando ni a los 2.000 o 3.000 soles de sueldos mensuales, teniendo hijos en colegios, teniendo gastos que pagar y esposas sin trabajo. Pregunta que dejo suelto para la población del Cusco para que analicen si la policía cumple a cabalidad con su función o simplemente buscan su beneficio, su lucro, y cómo se pelean entre ellos para entrar a la unidad de tránsito vehicular. Todos quieren estar en tránsito, no por el amor al uniforme, sino por el amor a lo que diariamente pueden sacar, haciendo cuentas, que asalten, porque ese es el término, 50 por cabeza, a unos 10 al día son 500 soles, al mes son 15.000 soles fuera de su sueldo. Con esos sueldos cualquiera pues es policía, pero la moral ¿dónde queda? ¿Dónde queda la dignidad? ¿Y dónde queda esa institución cuyo nombre es Inspectoría de la Policía Nacional del Perú? ¿Inspeccionan? ¿Inopinadamente revisan la labor de los policías? ¿Juzgan a los policías? ¿O simplemente esconden con tierra los restos de los actos negativos que comete la Policía Nacional del Perú? Un aspecto que tiene que ser difundido y que la población tiene que conocer. También queremos comentarles que el día de ayer la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco salió en una manifestación respaldando los proyectos o en contra de los proyectos atentatorios contra el medio ambiente, como el proyecto Tía María, un proyecto que hay que analizarlo fríamente. Tampoco se trata de sesgarnos o de irnos a un lado y defender indefendiblemente posiciones. La contaminación ambiental es una realidad y hay que luchar para que dicha contaminación ambiental perjudica a los pueblos, la salud y todo lo demás, no afecte a la colectividad. Pero también tenemos que estar en el otro lado de la moneda. La inversión en el Perú es fundamental. Analicemos la economía peruana, estimados televidentes. El año pasado llegamos al 2.5, exagerando, mientras que el Perú debe tener un 5% de crecimiento anual. El Perú necesita inversiones, obviamente inversiones que tengan que ser manejables, sostenibles, no tampoco que contaminen. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Gabancho. Realmente usted es un periodista, señor Gabancho, pero lo que dice la verdad. Usted tiene lo que las gallinas ponen, que los otros periodistas no tienen. Otros periodistas, para que habláis del tema que usted está hablando, usted tiemblan, se orinan los pantalones, pero usted no tiene temor, no tiene miedo, porque usted habla con la verdad. Hablando de los policías, realmente se ha denigrado tanto esta institución que antes eran señores policías, ahora son cualquier persona. Las escuelas están abiertas así para que entren hijos de delincuentes, entran para ser policías, para favorecer la delincuencia, para alquilar armas, para hacer muchas cosas. Así que usted dice, se pelean por ser policía de tránsito para coimear, pedir coimas. Si usted le coimea con 10 soles, él le denuncia y recibe 1.000 soles de recompensa y es héroe. Pero si le coimea con 100 soles para arriba, no. Muy calladito usted, él recibe la coima. Eso no es así. Ahora, por ejemplo, ahora que se ha visto la manifestación, el apoyo de la mayoría de nuestros universitarios valerosos, universitarios que han ido a su protesta a apoyar contra las mineras, contaminación, ¿qué ha visto? Un montón rodeado. ¿De dónde ha salido tanto policía? Tanto policía ha salido, pero cuando estamos nosotros para que nos proteja la población, no hay ni un policía. No hay ni uno, se desaparecen, no hay manan cancho. Pero ahora sí, policías han salido, pero por doquier. Ahora los
Ya que los policías que salen de la escuela, por ejemplo, salen que parecen bebés, se corren de los delincuentes, ¿no? No saben, lo único que hacen es tocar pito y pito, pues malogra uno el tímpano de uno de sus oídos, pero otra cosa no saben. Realmente la policía se ha denigrado realmente, y yo tengo una anécdota que tengo de un profesor que me contó. Tenía un alumno que agarró el policía y le dijo, el policía al alumno le dijo, sí, le puso la pistola en la sien y le dijo, bueno, tu enamorada me gusta a mí, déjala, si no, yo te tiro un tiro. Y no me pasa nada porque nosotros tenemos un código que todos nos defendemos. Eso es lo que pasó. Y el jovencito recién se quedó traumado. Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía y por sus palabras de aliento y de motivación, que no hacen otra cosa sino es comprometernos con el Cusco, comprometernos con la función que desempeñamos como comunicador social que soy, no periodista, y quiero aclararlo. Yo me amparo en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución, que me faculta a manifestar libremente mi opinión a través de cualquier medio de comunicación, sea este radial, televisivo o los medios informáticos que últimamente están en boga. A propósito de la llamada telefónica y haciendo eco a sus palabras, la policía está en el piso. ¿Y saben por qué? Porque la población lo permite. Señores policías, existen, muy pocos, pero la gran mayoría, términos calificativos sobrarían, corruptos, delincuentes con uniforme, que tienen varias mujeres y varios hijos. ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Nosotros tenemos que afrontar económicamente por ustedes? ¿Nosotros tenemos que pagar su irresponsabilidad? Hay un estudio de que los policías ni bien se reciben como suboficiales, a los 2 o 3 años ya tienen 2 o 3 familias. La realidad, estimados televidentes, de la policía peruana, una lástima y una vergüenza. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bueno, realmente también así personas, porque como anteriormente el televidente lo indicó. Realmente espero, señores periodistas, de que esos policías veteranos realmente que de tránsito que paran por toda esta el caos central y por diferentes sitios del Cusco, ellos son ya matreros delincuentes, diré. Espero que hay nuevos policías, los felicito, hay nuevos policías, hay jovencitos que están ahora tomando de repente la posta de esa gente. Espero que también no sean corruptos, ¿no? Que espero con todo esto, de repente, con críticas, que tomen un poco de conciencia en el trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y la policía, de verdad, no es que se nos cayó, siempre, o no siempre, me corrijo, últimamente la policía solamente genera indignación en la población. ¿Cómo pueden defender tanto el patrimonio privado, mientras a los particulares no nos acuden? El ejemplo que cité al inicio del programa, llamamos al 105 y ¿saben cuánto tiempo demoran para venir? 5, 6, 7 horas, o no vienen. Justificación: no hay efectivos, no hay camionetas, no hay combustible. Esa es la realidad de la policía. Pero al momento de defender, por ejemplo, a las autoridades corruptas que tenemos, corren. Al momento de defender el patrimonio privado, están ahí. ¿Dónde queda la defensa de la policía y el juramento a servir con fe y honor a la población, de ser dignos policías? ¿Dónde queda ello? Me parece que simplemente queda en un discurso barato en la gran mayoría de efectivos. Y al final, los señores policías nos hacen responsables de sus actos. Policías, como dijo la penúltima llamada telefónica, con parientes delincuentes. Nadie los juzga. Es más, ¿quién soy yo para juzgarlos? Pero que favorecen a sus amigos delincuentes y no hacen las indagaciones o los trabajos como tienen que realizarlos. La policía tiene que limpiarse y tiene que reorganizarse. Encima, hay que tener cuidado, porque a diferencia de los corruptos o los delincuentes, estos tienen uniforme. Y no digo por todos, y pido textualmente y públicamente disculpas a aquellos policías que sí cumplen con su labor, que son decentes y morales, que sé que hay, pero son muy pocos. Pero la otra mayoría, ¿qué son? Delincuentes con uniforme y con galones, que hacen lo que se les da la gana. Y ojo, hay que tener cuidado según lo que dicen ellos, porque están armados.
Quien anda con Dios y es temeroso de Dios, nunca tiene por qué guardar silencio cómplice de lo que hace la policía en el Cusco. Policía ineficaz, incompetente, inservible, efectivos, en pleno horario de trabajo, tomando. ¿Y dónde está inspectoría? ¿Hay inspectoría en el Cusco? ¿Hay un jefe de inspectoría? Voy a buscar al jefe de la región suroriente el próximo lunes, a ver si es que me presentan, porque no tengo el alto honor de conocer al jefe de inspectoría de la Policía Suroriente del Cusco, a ver qué procesos de investigación hacen, o si hacen operativos inopinados, porque hay puestos policiales donde entre comillas deben haber 15, 20 efectivos, pero en realidad no hay ni 3 pelagatos. ¿Por qué? Porque el comisario les dice, ya hagan chanchita y váyanse a hacer un operativo de tránsito. Los operativos tienen que ser con la presencia de un oficial. Así que también a los televidentes ponerles en su conocimiento, por favor, que al momento de las intervenciones policiales, mínimo, que venga el efectivo oficial que esté a cargo y 2 o 3 pelagatos, porque se presten los saquitos, se compren el saquito de policía de tránsito, no van a hacernos el cuentito. Así que la población del Cusco tiene que empezar a despertar. Nos vamos a una muy breve pausa y retornamos. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el doctor Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Estimados televidentes de RTV, Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Retornamos después de esta pausa de Omionatura, realmente una institución en pro de la salud del pueblo que garantiza la tranquilidad, porque sin salud no tenemos absolutamente nada. Prosiguiendo en estos últimos instantes del programa con el aspecto de la Policía Nacional del Perú, una institución que otros años, en otros tiempos, en otras circunstancias, era una institución de mucho respeto. ¿Quién iba a hablar o quién iba a osar hablar sobre la policía? La policía tenía un lugar, y no un lugar por el mandato de la Constitución, un lugar que se ganó en el corazón del pueblo, lugar que sigue ocupando en el corazón, pero que ya no alberga cariño del pueblo, alberga rabia, indignación, cólera y frustración, porque la policía ha cambiado tanto. Policías de antes, ahora hay un grupo muy pequeño que inclusive sufre el maltrato por parte de los delincuentes con uniforme, que cuando uno no quiere alinearse a ese grupo, lo empiezan a maltratar, lo mandan a provincias, llega a provincias, se choca otra vez con la corrupción. Y digo este tema, y el día de hoy, viernes 29 de mayo del 2015, tocamos el tema de la policía, porque en pocos días se viene el concurso para las nuevas promociones de la policía. Esperamos, particularmente yo espero e imploro a Dios Todopoderoso que los siguientes policías que salgan con una formación adecuada, una formación moral, ética, un comportamiento intachable. Es inaudito que un policía se le tilde que tiene más de una pareja, y es la verdad. Que tiene muchos hijos, es la verdad.
que roban, porque ese es el término, roban usando su uniforme, usando la posición que tienen para mantener a sus hijos. ¿Quieren tener hijos? Ténganlos, pero no nos carguen la responsabilidad a la ciudadanía. El pueblo no tiene por qué pagar los platos rotos de los inmaduros y que tienen pocas neuronas, en la policía que tienen 7 u 8 familias y que creen que eso es una gracia. Y lo digo con datos estadísticos. Si en algún momento esta información llega al jefe de la región suroriente de la policía o al jefe de inspectoría de la policía, adelante, hágame llegar un documento para que me rectifique contra o a favor de la policía. Yo tengo un documento también, muy guardado, donde están los informes del número de policías. Ojo, escuchen televidentes, policías con procesos de alimentos, no es nuestro problema, yo sé, es su vida privada, por eso no menciono nombres, porque no nos alcanzaría ni todo este año para mencionar a todos los policías con procesos de omisión, de cumplimiento de la obligación de dar alimentos a sus hijos. ¿Qué podemos esperar? Policías que no dan alimentos a sus hijos, ¿qué tipo de personas, partiendo de ese punto, pueden ser? Personas que no cumplen a cabalidad con su trabajo y que nos echan, disculpando el término, la culpa a nosotros, y nosotros tenemos que asumir el costo, tenemos que asumir la responsabilidad de dar el dinero. Me corrijo, nunca tenemos que asumir ese costo, porque el costo en tal caso tienen que asumirlo ellos. Así que por favor recomendar a los que conduzcan unidades motorizadas, autos, camionetas, motocicletas, porque también las motocicletas requieren de licencia de conducir, que vayan con sus documentos. Son únicamente 4 documentos: la licencia de conducir, el seguro obligatorio de accidente de tránsito, la tarjeta de propiedad y la revisión técnica en el caso de que el vehículo tenga cierta antigüedad. No hay nada más que presentar. Si ustedes cumplen a cabalidad con lo que les manifiesto, ¿quién los va a poder intervenir? Y ante una intervención, simplemente nada va a pasar. Así que por favor, invito nuevamente a la población a hacerse respetar y que la población vuelva a creer en esa fuerza que es el pueblo. El pueblo es el que manda, el pueblo es el que elige a las autoridades, y el pueblo del Cusco no va a permitir que esos delincuentes con uniforme sigan atacando a la población, sigan lucrando con la población. Es el colmo y es una barbaridad. En atención al tiempo, estimados televidentes, y restando muy poco tiempo para las 3 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Queridos televidentes de RTV, Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía de su programa. Nuevamente reitero y recalco que este es su programa, La Juventud tiene la Palabra, programa que sale de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde a través de este prestigioso canal que nos ha dado la oportunidad, me da diariamente la oportunidad de poder manifestar de manera libre, sin ataduras, sin correcciones, sin cuestionamientos, amedrentamientos ni advertencias, lo que siento que es fiel reflejo del sentir del pueblo. Yo recopilo las informaciones de lo que el Cusco quiere que sea difundido y no puedo hacer otra cosa más que cumplir con mi obligación como comunicador social de hacer de conocimiento público aquellos actos que tienen que ser difundidos y que el Cusco tiene que plenamente enterarse de dichas informaciones, a diferencia, sin ánimo de ofender, a otros comunicadores sociales, a otros periodistas y pseudo periodistas. Cada quien sabe su realidad, particularmente yo acepto y no tengo vergüenza, soy comunicador social, no soy ni pretendo ser periodista y lo reconozco públicamente, pero existen otros que teniendo medios como es la televisión o estando detrás de un micrófono sirven para echarle flores, para pintar realidades inexistentes, mientras que en el Cusco lo que necesitamos es que realmente se difunda lo que el Cusco tiene que saber. ¿Y saben por qué hay estos matices diferentes entre veracidad y la calumnia y la mentira que existe en la comunicación del Cusco?
gracias a que hay muchos mercenarios de la comunicación social que venden su voz y su conciencia por un puesto de trabajo, por un sencillo, por empresas que tienen y que ganan licitaciones o por intercambios en puestos de trabajo. Esa es la realidad, y al que le caiga el guante ya saben qué es lo que viene. Si el Colegio de Periodistas se siente afectado por lo que manifiesto, mándenme un documento, que también yo tengo un documento apropiado, donde podemos ver el día lunes, vamos a ver cuáles son los medios de comunicación que, oh sorpresa, adoran a Licona, adoran a Carlos Manuel Moscoso Perea, adoran a las instituciones que no se portan tan bien. ¿Y saben por qué? Porque tienen conexiones directas, licitaciones, puestos de trabajo de parientes, recibos por honorarios, publicidades, y obviamente están atados. Yo no me he casado ni me he comprometido jamás con nadie más que con el Cusco. En ese sentido, ratificarme en mi lucha por la defensa de los sagrados intereses e irrestrictos derechos del Cusco Imperial. Por último, queridos televidentes, desearles, invocar al Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares mucha paz, mucha armonía en casa, mucha comprensión, mucho trabajo para la gente honesta, no para los corruptos que existen, mucha inteligencia para que sepan establecer diferencias entre quienes trabajamos a favor del Cusco y quienes simplemente guardan silencio cómplice. Que tengan un lindo fin de semana, que sea reparador, y nos estaremos viendo siempre, si Dios lo permite, el próximo lunes con más informaciones y sobre todo con los nombres, por ejemplo, un adelanto de una empresa de televisión cusqueña que tiene la exclusividad de las fiestas del Cusco con documento en mano. Qué buena gracia, la de Moscoso y el famoso motetino para muestra el día lunes. Hasta el día lunes, buenas tardes, permiso.